Estás escuchando Momento de Vida. La licenciada Sí, ¿cómo Verónica están? Martín, psicopedagoga que nos viene a visitar. Vamos a venir y vamos a charlar porque cada vez que vos venís, te exprimimos y empezamos a salir de un tema. Y Lleno como es de viernes a la noche, preguntas. claro, y además como es un viernes a la Sí, noche, nos relajamos y empezamos a ya uno está preguntar relajado. y te aprovechamos también para Está que nos bien, informes. ¿Cómo estás, está Vero? buenísimo. ¿Cómo Bien, llevaste todo bien, la este verdad que, tiempo? como todos creo, ¿no? Con un poco de todo, con un poco de, creo yo, de miedo, de encierro, de tratar de volver ahora a lo cotidiano, me parece, ¿no? Que estamos todos intentando volver a la vida cotidiana y nos encontramos con un montón de obstáculos, de barreras, de cosas que nos pasan a todos como sociedad, me parece, ¿no? Que no es tan fácil esta vuelta. Y pensándolo desde mi área y desde lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la escuela y con lo que se ve cada día en los niños, la verdad es que se observa que cuesta muchísimo volver a, al colegio, al contacto con los aprendizajes, a conectarnos con lo cotidiano que antes parecía algo tan natural, ¿no? Esto de estudiar, de hacer tareas, de aprender, y que está costando mucho, ¿no? Está costando mucho eh, esta rutina, estos hábitos, ¿no? Entonces era pensar, creo yo, entre todos y creo que, bueno, que las personas que están del otro lado van a concordar con nosotros en que qué nos pasó con esta pandemia y cómo nos atraviesa en este aprendizaje cotidiano de todos los seres humanos, que creo que es esto alrededor del mundo, ¿no? Cómo perjudicó y cómo perjudica el aprendizaje o qué nos pasó con estas cuestiones que nos corrieron de eje, ¿no? Y Nos ahora, corrieron de eje, ahí me das un pie, nos corrieron de eje. A ver, esta sí, pandemia, este coronavirus bueno, que hizo estragos también en nuestra sociedad, en nuestras familias, y creo que no hay persona, al menos que yo conozca, que no haya tenido la pérdida de algún ser querido, de algún familiar, ¿no? Algún conocido tal cual. que este maldito virus se llevó y que también eh, fueron cambiando en estos hábitos. Cómo miramos la vida, cómo nos acostumbramos a manejarnos en este caso puntual, que es la temática que vos dominás, que es la educación, ¿no? En esta vuelta a clase, porque si bien el año pasado se abrieron algunas burbujas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En provincia de Buenos Aires creo que también se liberó un poco, acá en Capital también, pero no fue tan paulatino. Ahora, a partir de este año, todos los chicos vuelta a clase, ya es como que ya no se usa barbijo, recién con Flavia lo comentábamos en la educación primaria, según qué niveles ya no es el uso de barbijo obligatorio. También, ¿y cómo manejamos esto de acostumbrarnos a esta nueva modalidad? Exactamente. Por un lado, la nueva modalidad y también esto de tener a los chicos adentro del colegio sin barbijo, sin nada, ¿no? Esto de enfrentarnos a estos miedos que de golpe, digamos, ya tenemos que hacer vida cotidiana, vida normal, y sin embargo aparecen miedos, ¿no es cierto? Dentro del colegio. Y por otro lado, qué nos pasó con esas rutinas o qué nos pasa con esto que tenemos que volver al colegio, tenemos que volver a la rutina de estudiar y esto cuesta un montón, ¿no? Porque no es tan fácil de decir, bueno, ahora nos sentamos, hacemos las tareas, hacemos esto, hacemos aquello. Sin embargo, desde lo que es lo cotidiano del aula, se observan que estas prácticas se han perdido en muchos hogares, ¿no? Que la pandemia, que tiene que ver con esto de que muchos estaban en casa trabajando, estudiando, comiendo, durmiendo, haciendo todo junto al mismo tiempo, y toda la familia en casa, con diferentes situaciones también que atravesaba cada familia, ahora nos damos cuenta de que muchos chicos, por ejemplo, estaban en casa, pero no tenían el acompañamiento de los papás, o sí estaban los papás ayudándoles a hacer las tareas,
y ese ayudar a hacer las tareas, ¿no? No ayudaba mucho en algunos casos, entonces era, bueno, me lo llevo y lo hago en casa, total mamá y papá me ayudan, ¿no? Y ahora esa autonomía, antes sí, por ahí se podía observar en las aulas, en lo cotidiano de casa, ahora no se registra en los casos, ¿no? No están esos hábitos. Nenes que por ahí empiezan primer grado, no tuvieron ese jardín, ese preescolar, ese aprestamiento, como se dice, ¿no? Para el ingreso de la escuela primaria, que ya veníamos, digamos, adiestrados, ¿no? Esto de decir, bueno, saben que tienen que formar, que tienen que entrar al aula, ¿no? Todas esas cosas que no se aprendieron. Y ahora de golpe se encuentran en un primer grado o se encuentran en un segundo grado y hay un montón de cosas que no están aprendidas. Y lo mismo cuando pasaron los niños de primaria a secundaria y, y de golpe se encuentran en otra modalidad con un montón de profesores que los vieron solamente por ahí por Zoom, por Classroom, ¿no? Por una pantalla, y ahora de golpe se tienen que organizar solitos para hacer las tareas, para poder entregar los trabajos, ¿no? ¿Y qué pasa con estas cuestiones que nos predisponen a aprender, ¿no? Creo que esto es por ahí el tema que me parece que es importante tomar, ¿no? Porque todos decimos, bueno, sí, los chicos no tienen problemas de aprendizaje, ahora van al colegio y aprenden. Y sin embargo, hay otras cuestiones que nos atraviesan y que impiden o obstaculizan esos aprendizajes, ¿no? Tanto para los como para los adultos. ¿Qué nos pasa cuando nuestra mente no está disponible para aprender o cuando nosotros estamos por ahí atravesados por el miedo, por las preocupaciones, por el estrés y no estamos disponibles para aprender? Estamos cansados, dormimos mal, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser que un chico que tenga los papás que trabajan, tienen comida, tienen todas las necesidades básicas y sin embargo esos niños no están pudiendo, ¿no? Y a veces los adultos tampoco. Porque hay cuestiones que realmente están obstaculizando este aprendizaje, ¿no? Y esto que tiene que ver con los hábitos, con las rutinas, ¿no? ¿Qué pasó con esas rutinas y esos hábitos pre-pandemia, ¿no? Pandemia y post-pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó de que esos hábitos, que esas estructuras que teníamos se corrieron? Pero Y eso, yo, yo sí, te hago un parate acá y te hago, a ver, porque también meternos un poco en la educación. Pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Antes de la pandemia también la educación era como que estos hábitos que vos estás mencionando, ¿tiene que ver con casa o tiene que ver propiamente con la escuela? Porque en realidad, si no, es como que para la gente que nos está escuchando, los hábitos estos que traen los chicos de sentarse, de poder tener un hábito de escritura, de poder hacer silencio mientras el otro habla, estas cuestiones, poder tener un manejo, digamos, de todas las herramientas educativas, ¿esto se construye en casa o se construye directamente en la escuela? ¿Lo hacen los maestros, lo hacen los profesores? ¿Cómo es esto? ¿Esto se perdió también? en realidad los primeros dispositivos básicos de aprendizaje se aprenden en casa. O sea, que es esto de la atención, de la concentración, de estar atento, ¿no? A quien habla, a quien escucha, eh, esto de poder desarrollar estas funciones ejecutivas, que obviamente va a ser acorde a la edad de cada uno de los niños en la edad escolar, ¿no es cierto? Se aprende en casa desde que uno nace. Pero ¿qué pasa? También se refuerza en la escuela, ¿no es cierto? La escuela refuerza. ¿Qué es lo que también eh, creo yo que pasó? Es que subestimábamos mucho la escuela, ¿no? O sea, decíamos, bueno, está bien, a la escuela van a aprender, eh, pero la escuela continúa reforzando estos hábitos que también se enseñan en casa. ¿Qué pasó con estos hábitos que no se hicieron y los chicos dejaron de ir al colegio? Y ahí es donde perdimos completamente la rutina y el hábito. O sea, es como que entre las dos se retroalimentan. No sé si estoy clara en lo que quiero expresar, ¿no? O sea, si bien es cierto que las familias en casa enseñamos a nuestros hijos
estas cuestiones de estar atentos, no digo sentados, porque bueno, hay niños que los niños necesitan moverse y tienen sus tiempos también, pero sí estar atentos para poder aprender y escuchar al docente, y tiene que haber un ida y vuelta. Si un chico no puede escuchar, no puede responder y aprender, ¿no es cierto? Las letras, los colores, los números y todas esas cuestiones. Entonces, vienen estos dispositivos básicos del aprendizaje que se refuerzan y se aprenden en casa y después se sostienen en la escuela. Sí, entonces, ¿qué pasó en pandemia? O sea, por más que en casa estas cuestiones, por ejemplo, supongamos no estaban, la escuela sí los enseñó. Tuvimos 2 años en donde la escuela no sostuvo este hábito de aprendizaje y en muchos casos se perdió completamente. Claro, Entonces, ahora como todos tienen que volver a acomodarse, pero ahí está el desafío y ahí está lo difícil. exactamente, Porque no sabes hasta dónde llegás. Incluso a mí me parece que por ahí también el miedo viene más del grande como que del chico. Porque el chico, qué sé yo, me pasa que yo doy clases y tengo nenas chiquitas y ellas con una tranquilidad me dicen, señor, yo me saco el barbijo, claro, es encima una actividad física, están bailando, señor, ¿me puedo sacar el barbijo porque no puedo respirar y qué sé yo, qué sé cuánto? Entonces, ellos tienen una tranquilidad con eso. Me parece que el miedo parte más del adulto que del chico, porque el chico lo maneja de otra forma. es cierto, sí, es cierto, pero para que un chico pueda decirte, me saco el barbijo porque esto me molesta, es porque también hay una familia que también le da ese relax en Claro, casa esa de decir, tranquilidad. esa tranquilidad, porque ¿qué pasa? Hay niños que estaban muy asustados también y entraban a la escuela como si entraban a un lugar de guerra, ¿no? O sea, Claro. tenían miedo de tocar cualquier cosa, se ponían alcohol, hay chicos que todavía están con el alcohol en gel, que no se sacan el barbijo porque las familias les piden que no se lo saquen, y hay, Claro. en muchos casos esto, si bien obviamente que nadie dice que no es peligroso, que no hay que cuidarse ni nada por el estilo, pero a veces el exceso en esto también hace que el miedo que los chicos, se les transmite a los chicos, después esto obviamente que se ven las consecuencias en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por un lado es cierto que tiene que ver con esto, con este miedo que vos mencionás de los adultos, eh, pero también porque los adultos tenemos otra exigencia, que no es solamente estar atento a que los chicos estén sentados, presten atención, sino a los contenidos que los chicos tienen que aprender. Entonces ahí es donde creo yo nos sobrepasa el estrés, ¿no? Porque decíamos, bueno, en pandemia teníamos los contenidos prioritarios y estábamos atentos a los prioritarios, y ahora este año no es los contenidos prioritarios, son los contenidos que cada curso tiene que dar y son todos los contenidos. Entonces, tenemos los contenidos prioritarios que veníamos enseñando por 2 años y ahora de golpe tenemos que avanzar, ¿no es cierto? Reforzar los contenidos que no se dieron, reforzar los contenidos que no se aprendieron, los que no se dieron, los que no se aprendieron y encima los contenidos de este año. Nuevos, claro. Nuevos. Sí, pero yo te hago una consulta con esto, con respecto, ¿no? Porque Sí. es un interrogante que hablamos, bueno, yo estoy en contacto con muchos docentes, directores, ¿no? Y siempre estamos hablando constantemente sobre el tema de la educación, con respecto a la educación. Sí. ¿Qué pasa? Hay ciertos, no me animo a decir estadística, pero bueno, recorriendo escuelas, nos damos cuenta que el nivel educativo de un alumno o alumna que llega a sexto grado, séptimo grado, es muy bajo, es muy bajo. Esto es debido, no sé si vos tenés por ahí la experiencia también o te llega esta situación o en una charla, ¿no? Muchas veces en reuniones de trabajo, surge, ¿qué pasa? Puse sexto grado, séptimo grado, bueno, pero puede ser otro grado también, ¿no? ¿Qué pasa que llega un alumno o una alumna a quinto grado, no sabe leer, por ejemplo, o no sabe comprender? ¿Qué nos está pasando a nivel sistema educativo que o no logramos enseñar correctamente, o no logramos transmitir correctamente, o el chico no aprende, o hay otros factores que atraviesan también la educación, el social, una familia, todo, pero hay algo concreto en lo que decís vos, esto de los contenidos, está bien, tenemos una pandemia, tenemos muchísimas cosas,
pero los contenidos, los chicos tienen que aprender contenido, tienen que aprender. A ver, no sé, ¿cuál es tu mirada con respecto a esto? ¿Qué pasa con la educación en este caso? A ver, la crisis educativa no tiene que ver con la pandemia. Nosotros ya la venimos atravesando, como bien vos decís, prepandemia, ¿no? Ya venimos varios años en una crisis educativa en la que esto se venía viendo y ahora se agudizó, ¿no? El tema de que llegan a sexto de primaria o séptimo de primaria, como es en el caso que tenemos en provincia y en capital, ¿no? Chicos que van a pasar a secundaria y no están del todo alfabetizados y no tienen esta comprensión lectora, ¿no? Justamente hoy tuvimos reunión con el grupo de inspectores por una cuestión de fortalecimiento de las trayectorias educativas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos chicos que en pandemia todavía no han logrado trayectoria educativa significativa, ¿no? Y quedaron con las trayectorias en proceso o con las trayectorias, ¿no? Realmente eh, muy empobrecidas, ¿no? Y hoy justamente se hablaba de esto, ¿no? ¿Qué pasó con la lectura de los RITE en provincia de Buenos Aires, en donde un porcentaje muy alto, ¿sí? De ausentismo, de desconexión total con las escuelas. ¿Y qué pasa no solamente con lo que vos mencionás también, con lo social que atraviesa, ¿no? Con escuelas y con docentes que se encargan de, hoy comentaba, por ejemplo, colegas, que el equipo de orientación se encargaba de buscarle zapatillas a ciertos chicos porque iban con zapatillas rotas o sin zapatillas o sin abrigo al colegio, ¿no? O sea, este corrimiento del colegio, de las escuelas, en vez de estar focalizados en lo pedagógico, estar focalizados en el asistencialismo, porque hay muchas familias que están en déficit, sin trabajo, sin comida, con situaciones realmente vulnerables, ¿no? Entonces la escuela no logra correrse de ese lugar y el foco no está puesto en lo pedagógico, ¿no? No está puesto en la enseñanza propiamente dicha, en muchos casos, ¿no? Entonces, en donde las necesidades básicas no están satisfechas, no están cubiertas, y en donde los docentes se encuentran con chicos que no han almorzado, con chicos que no han comido en todo el día, y tienen que estar dando un contenido curricular fundamental que los chicos no están aptos para poder aprender ese contenido, ¿no? Desde ese lugar. Pero desde lo que tiene que ver con qué nos pasa con las capacitaciones, con la profesión, profesionalización del docente, ¿no? Con esto de que a veces los docentes les cuesta mucho llegar a enseñar y a cubrir un contenido, ¿no? Pedagógico, ¿no? ¿Qué hecho, pasa desde la práctica? Tenemos justo un comentario sobre lo que acabas de decir, que no solo es en la primaria, sino también en otros niveles. Acá Paul Gray dice, no solo en la primaria, en los niveles técnicos hay muchos alumnos que todavía no tienen comprensión de textos. Les es difícil poder analizar una ley o un decreto. Acabas de decirlo justamente, ¿no? Vos. Sí. Claro, imagínate profesionales que se están capacitando y preparando para llegar a un nivel más alto, también tienen esta falencia y esta consecuencia que también se viene arrastrando de lo que fue esta pandemia, ¿no? Exactamente, la pandemia y del nivel educativo, ¿no? Porque si bien sabemos ahora que el tramo pedagógico para que los niños aprendan a leer y a escribir está puesto en primero y segundo grado y llegan a tercer grado y muchos chicos todavía no están alfabetizados en tercer grado, entonces pasan a segundo ciclo, ¿no? De primaria y entonces en tercer grado, que el contenido curricular fundamental de tercero es la comprensión lectora y todavía tenés nenes que no están alfabetizados y siguen pasando de grado, entonces llegamos a sexto, a séptimo y Totalmente. Entonces no están afianzados esos contenidos. No entienden nada los chicos, claro. Exacto, entonces, ¿qué puedes trabajar? La comprensión lectora, si no te pueden armar una oración de 3 palabras en muchos casos. Entonces, también a mí, ¿no? Sí, a mí me parece también, a ver, con la educación, porque muchas veces se criticó la educación de la época de los 80, el conductismo, ¿no? En esto de decir, bueno, el aprendizaje memorístico, digamos,
el aprendizaje que aprendimos nosotros, los que estamos en esta edad donde nos enseñaron de esa forma, ¿no? Yo la vi por YouTube. Sí, seguro. Te lo contaron. Me lo contaron. Pero claro, pero surge charlando en estas charlas de decir, bueno, está bien, se criticó mucho el conductismo, que los pibes que no se enseñan y que esto, que el otro, pero todos los casos, o la gran mayoría de los que estuvimos, vivimos ese tipo de enseñanza, hoy tenemos un nivel, en algunos casos, ¿no? Tenemos un nivel universitario donde nos formamos y no nos fue tan mal. Y no nos fue tan mal. A ver, pero que está bien, no digo que sea correcto, ¿no? El método, no digo que sea correcto. Eso. A ver, pero yo me analizo esto y analizado con otros colegas que son docentes, decimos, a ver, pero salimos de esto, nosotros nos formamos en esta metodología y hoy pudimos estudiar una carrera universitaria, una maestría, un doctorado y estamos bien. ¿Qué pasa con estos pibes? Porque estos pibes, bueno, hay una corriente psicogénesis, hay constructivismo. ¿Yo por qué te pincho en esto? Porque vos sos la especialista, ¿no? Pero, yo creo que ahí hay es una pelea, una pelea entre métodos, entre teorías, que es completamente injustificada, ¿no? Porque la verdad es que pensar que solamente el constructivismo o hablar del aprendizaje significativo o hablar de distintos métodos y que haya una sola manera creo que es completamente erróneo. Creo que es desconocer el desarrollo. O sea, un niño jardín, preescolar, primero y segundo grado, necesita completamente un acompañamiento, una estructura en la que pueda, porque un niño primero y segundo grado, yo no puedo decir, bueno, que aprenda lo que quiere y de la manera que quiera, porque está en desarrollo y tiene que aprender justamente una estructura para después, cuando sea más grande, pueda desarrollar un pensamiento crítico, pueda tener un pensamiento hipotético deductivo y pueda analizar, como decía recién, el comentario de las escuelas técnicas o que no pueden analizar una ley. Si yo no les doy primero una estructura y un modelo para que aprendan, ¿sí? Es como el tutor en la plantita. Yo no puedo decir, bueno, que crezca para donde quiera y después cuando sea grande veremos. No, yo le tengo que dar un apoyo, le tengo que dar una estructura, a un desarrollo, para que después, cuando realmente en la adolescencia tiene la capacidad de un pensamiento abstracto, ¿sí? Porque el pensamiento abstracto, hipotético, deductivo, crítico se desarrolla en la secundaria. El adolescente puede empezar a interpelar, a preguntar, a cuestionar. Antes no lo puede hacer, porque es una cuestión de desarrollo. O sea, no significa que los chicos en primaria no lo puedan ir practicando, pero realmente ese pensamiento se da en la adolescencia. Entonces, si desde que tienen 4 o 5 años nosotros nunca le enseñamos, ¿no? A cómo se escriben las letras, a cómo se lee, a que tengan una estructura, ¿sí? A que aprendan de una manera. Yo personalmente creo que es muy importante que entre los 4 y 5 años y 6 se trabaje de una manera más conductista, digamos, y después sí, trabajemos el aprendizaje significativo, trabajemos otras cuestiones, pero cuando ya un niño tiene una estructura en qué apoyarse, ¿cierto? Y creo que ahí es donde entra en esto de que, bueno, y aparte las malas interpretaciones, ¿no? Cuando decían, bueno, que un niño aprenda y escriba como quiera, porque tal autor decía que había que hacerlo de esa manera. Y por ahí está mal interpretado completamente también, ¿no? Porque no significa que, entonces, porque lo escribe como quiera, en algún momento le va a caer la ficha y lo va a aprender, porque la lectoescritura, la lectoescritura, claro, pero porque la lectoescritura no es innato en el ser humano. No es innato, no es como comer, succionar, ¿no es cierto? Claro. Llorar, no es innato, hay que enseñarlo. ¿Y cómo se enseña? O sea, si vamos a los países como China, Japón, a los 3, 4 años ya les están enseñando a leer y a escribir. No se puede aprender en esa edad, y sin embargo sabemos que ya los nenes a los 6 años ya están leyendo de todo del otro lado del mundo.
Y hay Claro. cosas, Vero, que me parece que son más convencionales, ¿no? Digamos, esto de las Sí, letras. Son cosas sí, convencionales. Yo lo relaciono mucho también con el área de música. El área de música a sí. mí si me dice, mira, un do mayor es esto y no es de otra forma. O podés Hacelo como te utilizar, parece, o claro, no tocalo me como te dicen, gustaría. y claro, y entonces yo toco cualquier tecla en el piano o Sí, cualquier cuerda y para mí es un do mayor. Al día que yo lo interprete, cuando mi estructura me diga, esto puede ser un do mayor, yo me tal hice los cual. papelones de mi vida. O sea, o toqué cualquier cosa, nada que ver con lo que corresponde. Entonces me parece que hay cuestiones, como Exactamente. mencionás vos en los primeros años, lo convencional, ¿no? Las letras son letras, las palabras son palabras, se forman las oraciones, los textos, y también es importante, y por eso yo te pinchaba, porque quería que saliese de tu Que lo boca diga, que lo y diga. que, no, y que no se explique, porque vos sos la especialista, esto, ¿no? De cómo formar la estructura de un chico, cómo se enseña, atravesado también por estos hábitos, ¿no? Porque es como Tal cual. mencionando y volviendo un poquito al tema anterior, hay muchas cosas que atravesaron en esta pandemia, pero también no se puede dejar de lado la educación, porque los Exacto. maestros, los profesores eh, pagan para enseñar. Exactamente. Y en realidad ese es nuestro objetivo. Y no Y es que lo solamente que la importante es escuela, no correrse de ese lugar, hacerse cargo de totalmente, lo que hay que enseñar y sostenerlo. O sea, el docente es su trabajo enseñar. Entonces, enseñar, sostener, reforzar un aprendizaje y en muchos casos, bueno, muchos docentes se corrieron de ese lugar. Y bueno, de las cuestiones que hoy se hablaba era cómo puede ser que un niño llegue a sexto, a séptimo de primaria y no está alfabetizado. No, no, o sea, ¿dónde está la responsabilidad de los adultos en donde decir, no pueden ¿Qué pasa? pasar, no puede pasar si no está alfabetizado? Entonces, o está invisibilizado ese niño, nadie le presta atención, o falta un montón y nadie se entera, o lo que sea que sucede en las escuelas, porque pasan un montón de cosas como es como todo, ¿no? Yo sé que hay docentes que son excelentes, profesores que son excelentes y tengo muchos colegas que realmente laburan un montón, como se conoce de otros que miran para otro lado y los aprueban para no ir en diciembre, ¿no? O sea, es como en todas las profesiones, ¿no? Como en todas las áreas en la Argentina, ¿no? Como tenemos los políticos que ya sabemos que hacen, ¿no? De cualquier cosa, contar de tener su plata en el sí. bolsillo y no importa realmente si la gente necesitada está recibiendo esa ayuda, Pero ¿no? Vero, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros, a ver, la educación es la raíz de todas las profesiones. Y no estamos vendiendo Sí, televisores, acá donde se forma una no, sociedad, acá donde formamos una familia, acá donde es el futuro de las personas, de un país. tal cual. No es Sí, cosa menor. Yo por eso a no, veces cuando hablo con docentes, esto de la reflexión de decirle, a ver, muchas veces uno no sabe la magnitud, el poder que tiene un docente, el poder que tiene para ¿Hasta poder dónde curar, llega? aliviar, sanar o destruir. Por eso la responsabilidad tan grande que tiene un docente y que muchas veces está bien, hay de todo como vos decís, pero esta profesión, esta vocación, tiene que ser, no sé, esto nos va a llevar muchos años, quizás nosotros no lo veamos, ¿no? Quiero ser optimista y sí. quiero creer que lo vamos a ver en el futuro, que se va a poder progresar, ¿no? Pero falta mucho, mucho para recorrer a nivel Yo creo educativo. que, yo creo que esto es realmente muy cultural en este tiempo, ¿no? O sea, esto que nosotros venimos atravesando, esto de cómo se habla por ahí a veces, y yo me acuerdo cuando era chica, ¿no? El argentino, el porteño, está todo con alambre, y bueno, y zafamos de alguna manera, y creo que muchas veces esto de no tener conciencia de lo que uno, para lo que uno se preparó, de esto de ser profesional, de seguir capacitándose, ¿no es cierto? O sea, yo eh, sabíamos que cuando éramos chicos elegíamos una profesión que teníamos que estudiar siempre, había muchos que decían, no, yo no, para seguir estudiando no quiero esa carrera, ¿no? Claro, Porque había que hacer actualizaciones permanentes, ¿no? Me acuerdo que cuando era chica decía, yo quiero ser doctora, no, pero el doctor tiene que estudiar siempre. O sea, no, claro, entonces yo eso no quiero hacerlo porque siempre tengo que estudiar, ¿no? Y la claro. verdad es que el adulto tiene que seguir aprendiendo siempre,
siempre, en la carrera que uno elija y en la vida misma. El aprendizaje debe ser continuo y si nosotros nos estancamos en cualquier profesión o en la vida misma, o como mamá, o como tía, o como cualquier persona, no estamos disponibles para aprender y bueno, así estamos, ¿no? Por eso, bueno, yo no leo nunca un libro, yo nunca escucho nada, yo nunca reflexiono sobre, repito lo que escucho, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar esta carrera en la universidad, y al principio era como que, bueno, psicopedagoga solamente para los nenes chiquititos, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar, me decían, no, la pedagogía es para todos los niveles de la vida, porque aprendemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Claro. Y yo dije, wow, ¿qué es lo que estoy estudiando? ¿No? O sea, tenemos que aprender siempre y no puede ser que una persona tenga 40, 50, 30, 20 y ya no aprenda más. Sí, Tenemos que seguir aprendiendo. La persona puede cambiar, la persona puede seguir creciendo, la persona, y debe ser así. Debe ser así. Entonces, totalmente. ¿qué nos pasa cuando no nos planteamos estos cambios? No sé, yo soy así, listo, no voy a cambiar más. Mentira. El ser humano está hecho para aprender y está hecho para cambiar. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nosotros no queremos enfrentarnos a esto? Y indudablemente cambiamos. Una persona a los 40 no es igual que a los 20 y que a los 10. Entonces, Y no es enseñás lo mirar mismo. para otro lado, es mirar Claro. para otro lado, ¿no es cierto? Y no hacer consciente lo que realmente nos pasa como seres humanos. Entonces, aprendizaje es inherente al ser humano. Y tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir capacitándonos y debemos y nos corresponde, ¿no? Entonces me parece que esto de aprender muchas veces lo delegan a, bueno, ¿quiénes aprenden? Los nenes en la escuela. Y la verdad es que eso es mentira. Todos. Es Pero mentira, todos Aprendemos en aprendemos. cualquier momento y en todos los lugares. Y en aprendemos lo que siempre. menos nos imaginamos. Claro. Pero escúchame, mira, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sí, sí. Lo que sí vamos a hacer, Siempre vamos a pasa lo dejar mismo. nuestra charla, no, pero sí, te vamos a comprometer para que vuelvas en otro programa porque la verdad que Sí, es sí. interesantísimo y vamos a empezar a desarrollar estas temáticas. Te invitamos y si podés para otro programa Sí, también y podemos genial. continuar la charla y la información y nos comentás y hablamos. ¿Te parece, Vero? Genial, sí, cómo no, cómo no. Un gusto. Decinos 3 palabras positivas. 3 palabras positivas. A ver, me agarraste así de Hay que sorpresa. pensar. Te agarramos así, desprevenida. Y perseverancia, alegría y aprendizaje. Y aprendizaje. Creo que, Muy bien. sí, creo que No. son 3 palabras que debemos tener siempre presentes, ¿no? Nos Y vamos ser a perseverantes. nos Y a vamos a ponerlos quedar en con práctica. eso. Nos resumiste el objetivo de la educación también, ¿no? Tal cual, El exactamente. objetivo de la educación. Nos resumiste el objetivo y nos vamos a quedar, Sí, nos vamos a quedar con eso. Vero, escúchame, te Bueno. agradecemos un montonazo No, que gracias a hayas estado ustedes. en nuestro programa. Genia total. Gracias. Nos Así que vemos en bueno, otro. buen fin de y nos vemos. Dale. Nos estamos viendo. Igual, Otro nos próximo vemos. programa. Gracias. Beso grande. Un beso grande, Gracias. Vero. La licenciada Chau. Verónica Martín, psicopedagoga en Momento de Vida.